¿En Castelar? Sí, en Castelar, donde somos varios profesionales, la mayoría psicólogos, trabajando ahí en Castelar, cerquita de la estación de Ituzaingó, en realidad. Está bueno esto, ¿no? Por ahí un poco como novedoso el hecho de que la gente pueda no solo hacer un RCP, ¿no? Sino por ahí ante una situación más de crisis, más desde la salud mental. Claro, porque si no hay siempre una consideración, sobre todo en el trabajo de emergencias, y es un poco ahí mi trabajo como psicóloga, psicoanalista, de poder hacer un poco el lugar de la salud mental, ¿no? Porque en una situación de emergencia generalmente a quien se llevan es al que está afectado físicamente, pero psíquicamente no, a menos que esté desbordando de angustia, pero si está en una fase de shock, quizás, si está tranquilo, no sé, luego de un accidente automovilístico, por ejemplo, nadie lo asesora, nadie le dice después que va a tener reacciones postraumáticas que son comunes, que son saludables, y se va a la casa porque está ileso. Entonces la evaluación solamente es física y no es psíquica en ese momento, porque el que va, digamos, a auxiliar con la ambulancia es un médico, no hay un profesional de la salud mental. Entonces no se le da orientación en este sentido. Claro. Y después nosotros vemos los efectos de eso en la guardia, porque no se supo acompañar bien ni desde los profesionales ni desde toda la red, que frente a una situación traumatogénica lo envían, no sé, a distraerse o al gimnasio y nadie le recomienda que haga tratamiento psicológico. Entonces lo importante de sociabilizar esto es justamente para que sepamos todos cómo acompañar en un momento de crisis, cómo acompañar en la angustia, para aliviar después los efectos secundarios de eso. Vos habías hablado de emergencias y urgencias, sí. Y esto me quedó la duda si esto lo estás como comentando como una visión de los profesionales o una sensación del paciente mismo. El paciente que está en una situación de emergencia, ¿sabe que está en una situación de emergencia? Porque el que está en una situación de urgencia sí sabe, porque está como desbordado de angustia, y él lo vive como si fuera una emergencia, digamos. Esto lo hemos visto todos, incluso en la práctica privada, ¿no? Pero en las situaciones de emergencia, el paciente, o la persona, porque en ese momento no es paciente, ¿está al tanto de que su situación es una situación límite? O esto que contabas en el accidente de tránsito, el que tiene un problema, el que está mirando pero está ileso físicamente, ¿sabe que está en una situación difícil o cree que está bien? Está muy buena la pregunta, porque claro, es interesante de pensar en ese momento cuando recién, porque justamente lo que tiene que ver con la emergencia es lo que acaba de suceder recientemente. Entonces hay un montón de cosas para procesar en ese momento, y la persona, la víctima o el afectado, ¿no? Todavía no es consciente de todo lo que va a venir posterior a eso. Por eso yo les decía esto de poder asesorarlo, orientarlo de todo lo que va a venir posterior, porque hay un montón de cosas que hay que simbolizar ahí, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cambios. Ya les digo, desde cosas básicas como un accidente automovilístico, ¿no? Me acuerdo de un paciente en la guardia que vimos que había tenido un accidente de moto, pero este accidente había repercutido en toda su vida, había tenido que cambiar de trabajo y demás a causa de este accidente. Y todo el desarmado que hubo a raíz de esto, de este evento que fue traumático, porque también la consideración de si es trauma o no también es algo subjetivo y va a depender del trabajo que pueda hacer el paciente con eso que sucedió. Entonces, bueno, en ese momento, cuando recién acaba de suceder y la persona claramente no es muy consciente de todo lo que va a pasar. Y después es que se hace todo este trabajo que tiene que ver más con una fase no de shock, no aguda, sino una fase más de reacción, donde empiezan a aparecer un montón de reacciones postraumáticas, que no es el trastorno de estrés postraumático, pero que tiene que ver con todo este momento donde se intenta asimilar y simbolizar todo esto que acaba de ocurrir, y empiezan a aparecer síntomas en relación a eso, que son habituales y que son esperables, ¿no? Digamos, en situaciones a veces de catástrofes, de desastres o situaciones puede ser una separación, una pérdida de un empleo, digamos, más personales. Esto después puede traer aparejados pesadillas, sueños, flashback, síntomas de aislamiento. Bueno, todo esto que si no es bien orientado, bien acompañado, se puede agravar cada vez más y sí producir un trastorno de estrés postraumático.
Entonces, por eso es importante de que tenga una buena contención, orientación, y por eso la idea también de difundirlo entre toda la comunidad, para que podamos tener mayor conocimiento del OPSI y acompañar. Y se puede como mencionar, hay como ciertos sucesos comunes de emergencia, como que te diga, bueno, accidentes automovilísticos, no sé, una inundación, no sé, digo, hay una serie de hechos que hay que tener más presentes frente a, digamos, a las posibles consecuencias. Eventos más masivos, ¿no? que ya son considerados catástrofes o desastres, porque afectan a toda la comunidad, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Inundaciones, terremotos, todo lo que tiene que ver con desastres naturales, y también los que son desde el hombre originados, como no sé cómo fue el accidente del Tren Sarmiento, yo que soy de la zona del Tren Sarmiento los vi de cerca, o bueno, todo lo que incendios, como fue Cromañón, bueno, todo esto es a nivel masivo, y esto afecta a toda la comunidad, pero también hay situaciones más individuales, como esto que decíamos, bueno, la pérdida de un trabajo, que puede ser vivido como trauma o como una situación que es una urgencia de ese momento. Pero a diferencia de la emergencia no hay riesgo de vida, o bueno, habría que ver los efectos de eso, ¿no? Pero a diferencia de esa situación de emergencia, que es algo que afecta a una persona sin ninguna patología y que de repente emerge, irrumpe y cambia toda la estructura y la vida de esa persona de un segundo para otro, ahí no hay, como hablaban antes, ¿no? Una posibilidad de control, de planificación, de acostumbramiento. Es algo que irrumpe y que a partir de ahí es que se tiene que acomodar todo el aparato psíquico y va a generar un acomodamiento, bueno, veremos si saludable o no, dentro de lo que se pueda armar posterior a eso. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que no solo el afectado directo es víctima de la situación, sino que también hay distintos niveles de afectados, y que estas situaciones traumáticas afectan a toda la red, tanto familiar como de la comunidad, ¿no? Claro. Si pensamos, por ejemplo, cuando pasó hace poco toda esta situación a través de los medios de comunicación, lo de Telma Fadín y de Juan D'Artés, fue en el consultorio, nosotros vimos un desfiladero de pacientes que trajeron esta situación, porque a través de los medios también se ven afectados por algo que quizás querían que esté velado, reprimido, y aparece constantemente, ¿no? Y ya es imposible a través de los mecanismos de defensa de tapar. Claro, entonces estamos en realidad toda la comunidad afectada por estas situaciones, que tiene que ver con, bueno, quizás cosas más subjetivas como esto, como otras donde, no sé, en un accidente de un tren o un incendio, digamos, masivos, donde no solo los afectados y los que van a tener estas reacciones postraumáticas son los afectados directos, sino toda la red que está preocupado porque pensó que, bueno, en ese momento podría haber perdido a su hijo, su hermano, su pareja, y que ellos también van a vivir los mismos síntomas postraumáticos que el afectado directo. Estamos diferenciando esto de lo que son los duelos, ¿no? Como los duelos es otro aspecto a considerar. Acá estamos hablando de otro tipo de situaciones. Sí, de todas maneras, bueno, hay que ver cómo el duelo, digamos, en una situación donde la pérdida es de un día para el otro, ¿no? También es algo que irrumpe en la vida de la persona y que necesita de toda una elaboración. Así que puede ser considerado dentro de lo que es la urgencia. ¿Y qué cuestiones debería tener en cuenta un familiar, alguien que no es del mundo PSI, ¿no? Para tener en cuenta si la persona que tenemos al lado, bueno, necesita tal vez ayuda, ¿no? Porque por ahí uno dice, no, estoy bien, déjenme, ¿no? Tengo mi tiempo, yo estoy bien. Sí. Digo, hay como ciertos síntomas, como decías al principio, que son comunes a considerar. Sí. Bueno, primero tenemos que entender que hay distintos momentos, distintos modos también de procesamiento, y en estos tiempos van variando de persona a persona, y en una misma persona, en un momento de shock, en un momento de fase aguda, puede reaccionar de diferentes maneras, así que no hay un patrón, no podemos predecir cómo cada uno va a reaccionar. Vieron que es común que decimos, bueno, en ese momento reaccioné en caliente, ¿no? Y después, ahora que lo pienso en frío, la verdad que tendría que haber hecho esto quizás en una situación de robo o en cualquier asalto o un accidente. Entonces, primero poder entender esto, que hay tiempos y que en un momento inicial la persona va a estar en estado de shock y que esto puede durar segundos, horas o días. Nosotros recibimos en la guardia relatos de personas que acaban de vivir una situación traumatogénica
y lo relatan desafectivizados, porque están todavía en estado de shock, ¿no? Y muchas veces, por eso la importancia de difundirlo, la gente piensa que en realidad está mintiendo, ¿no? Porque lo está contando de una manera sin angustia, desafectivizada. Entonces, primero poder entender esto, que hay distintos tiempos que va a depender de cada persona. Quizás alguna otra persona necesita solo unos segundos y después ya pasa a una fase de reacción. En esa primera fase de shock, digamos, hay distintas reacciones posibles. La persona puede estar más agitada, ¿no? O puede estar congelada, o quiere escaparse, digamos. Hay distintos modos. ¿Cuál es el consejo, digamos, en ese momento? Que puede ser un familiar o puede ser un desconocido, que en la calle nos encontramos, que acaba de vivir un accidente y que está pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, primero que nada, no imponer nada, sino ver qué es lo que necesita la persona. Y en este sentido, si entendemos que esa persona acaba de perder el control de todo, ¿no? Devolver algo de ese control. Entonces, en vez de ofrecerle, darle, preguntarle qué necesita. Porque nosotros creemos saber, ¿no?, lo que todos saben, y en realidad esto es muy subjetivo, y la manera en que cada uno encara una situación traumática también es muy subjetiva. Entonces, preguntar, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que llame a alguien? Esto, digamos, es algo básico, pero nosotros en la guardia tenemos muchos casos donde la persona no quiere que se le llame a nadie, porque tiene problemas con sus familiares, porque no quiere que nadie se entere que está en una situación así. Entonces, si nosotros convocamos a alguien sin consultarle, puede ser muy, muy disruptivo. Entonces, bueno, consúltale, ¿querés que llame a alguien? ¿Querés agua? ¿Necesitas abrigo? Preguntarle qué es lo que necesita, que nos podemos sorprender. Perdóname, sí. ¿Esto es lo que se llama una escucha activa? Cuando la gente se plantea, dice, bueno, en el primer momento en emergentología, tener una escucha activa es esto de escuchar al otro lo que el otro quiere, digamos, literalmente. Sí, nosotros los psicólogos estamos más entrenados en esto, ¿no? En ver en esta consideración de lo particular, de lo singular, y que cada persona va a elegir el modo de, pero quizás desde otro campo se le imponen un montón de cosas, ¿no? Y en ese sentido se lo sigue tratando a la persona como un objeto, sintiendo que nosotros sí sabemos qué es lo que necesita y hacemos, lo movemos para acá, para allá. Bueno, ahí estamos de alguna manera perjudicando y no favoreciendo todo este reacomodamiento de volver a tener el control. Entonces sí, mejor preguntarle a ver qué necesita y que nos vaya guiando. Y en ese sentido también después en una fase posterior, cuando ya empiezan a aparecer los síntomas postraumáticos, como esto que decíamos habitual, de repente sentir el olor, no sé, quemado presente todo el tiempo, o un olor que me remite a ese momento y entonces me angustio, y a partir de este significante o de esta representación surge todo el afecto que tiene que ver con eso traumático. Bueno, de ahí también es importante claramente, si bien es saludable y es esperable que por un tiempo esto permanezca, que ofrezcamos siempre ayuda psicológica para aminorar un poco los efectos de esto traumático y que no permanezcan en el tiempo, para poder metabolizarlo de la manera más saludable y que no genere lo que es un estrés postraumático. No como un conocido le pasó que estaba en otro país, en un hotel, empezó a sentir dolor en el pecho, se empezó a poner muy nervioso, llegó la guardia y bueno, enseguida le sacaron el postnet y le pidieron una tarjeta de crédito para cobrarle. Bueno, no era lo que él necesitaba. Claro, es que, no, bueno, desde estas cuestiones, claro, ¿no?, legales o administrativas, o desde el que atiende, no sé, el llamado del 911, o el policía que se acerca, el bombero, el primero que tiene contacto con el afectado, es muy importante ver de qué manera se acerca y de qué manera, desde lo verbal y desde lo no verbal, claro, porque también es, bueno, cómo nos acercamos y toda nuestra posición de postura hacia la otra persona, siempre obviamente teniendo en cuenta dónde estamos y que no haya riesgo ni para nosotros ni para el otro. Primero, claro, siempre no nos vamos a poner en medio de un incendio a conversar, ¿no? Primero procuramos, claro, que esté a salvo, y después sí brindar esta orientación que, de nuevo, hay que ver también cuánta información brindamos en un momento de shock, porque claro, si está en ese primer momento tan agudo, no va a poder escuchar nada de lo que estamos diciendo. Tenemos que ser muy breves, muy claros. En todo caso, le podemos brindar información por escrito para que después, cuando esté más tranquilo, lo lea, o claro, un contacto, porque bueno, en ese momento está abrumado, de repente se rompió todo lo que tenía armado y no puede procesar tanta información. Entonces también eso,
el poder considerar los distintos tiempos, los distintos modos de cada uno. Y de nuevo, escuchar, saber escuchar y respetar. En esta empatía con el otro tiene que ver con tolerar esta diferencia y que el otro no reaccione igual que yo, o que el mismo evento que participamos los dos, quizás a mí no me afectó, pero vos sí, entonces ofrecerte mi ayuda. Claro. ¿Esto entraría dentro del concepto de lo que es los primeros auxilios? Claro, exactamente, porque los primeros auxilios en realidad son salutogénicos, claro, y es para poder prevenir todo lo que es un trastorno. Si nosotros como tanto profesionales o como comunidad podemos difundir esto, vamos a prevenir de alguna manera la enfermedad. Claro. Entonces, por eso lo importante de difundirlos entre todos y por entender que hay distintos niveles de afectados también, esto de toda la red también. Sí, pensaba también por ahí que importante uno tenerlo más o menos como mecanizado o entrenado la manera de acercarse ante una situación de emergencia, porque si no, claro, uno por ahí se puede ver como abrumado por la situación y si no va con cierta cuestión automática, ¿no? Bueno, llego, lo primero que tengo que hacer es esto, después esto otro, si está en esta situación lo tengo que sacar. Digo, por ahí uno frente a esa situación, si ir a ver, a improvisar, me parece que uno ahí puede fallar también, la pata, ¿no? sí, Claro. Porque bueno, tanto profesional o no, digamos, en ese momento nosotros también estamos en estrés y podemos estar en una fase aguda. Entonces también cuando estamos sobreagitados y queremos ayudar y demás, quizás estamos invadiendo, no estamos, o estamos interrogando, ¿no? Matando a preguntas a la otra persona que en ese momento, como mecanismo de defensa, prefiere no hablar del tema. Entonces, también esto, en un momento, ¿no? Se consideraba que era muy importante el poner en palabras. Entonces, pasaba por el interrogatorio de todos, digamos, en situaciones que, no sé, que vemos en la guardia, o violaciones o violencia. Está distintos niveles, desde el equipo de salud mental o el equipo de 137 de violencia de género, la policía, un montón de organismos que intervienen y todos interrogan. Entonces, a veces ahora se está considerando que es revictimizar este interrogatorio constante, ¿no? Y ya me parece que pasamos al otro extremo de, bueno, que no hable directamente. Y esto ya también se difundió y circula y la gente dice, no, mejor que no hable de esto porque le va a hacer mal, ¿no? Entonces pasamos al otro extremo. Claro. Y de nuevo, me parece que no tenemos que imponer nada, ni interrogarlo porque pensamos que a hablar le va a ayudar, cuando justamente si la persona tiene sus mecanismos de defensa, cumplen una función y eso es adaptativo. Ni tampoco el pasar al silencio, donde justamente estamos instalando algo traumático sin posibilidad de procesamiento. Claro, igual vos hablabas hoy de los tiempos, ¿no? Digamos, los tiempos de cada cual, y que quizás esto del silencio o el hablar también debe tener que ver con el tiempo del sujeto en cuestión. Bueno, y por eso tenemos que aprender también todos, ¿no? El saber escuchar y bancarnos la angustia del otro. Bancarnos el silencio, bancarnos el acompañar, porque la verdad que a todos nos gustaría en ese momento, bueno, nos distraemos, la pasamos bien, y es difícil estar ahí con el pañuelo escuchando algo, un relato difícil, ¿no? No, incluso me parece que lo que es muy difícil es estar afuera de un lugar donde uno también está ahí adentro, porque una cuestión es el que viene al consultorio o a la guardia a contarte algo, y otra cuestión es en la situación de emergencia donde vos también estás allí, digamos, participando, ¿no?